Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy traigo un video que ustedes me han estado diciendo que video reacciona a esto. Les encanta ponerme en problemas por andar reaccionando a estos videos. Y pues cuando les lea el título del video de cómo se llama, ya van a saber a qué nos estamos ateniendo a escuchar. Pero bueno, vamos a escucharlo con una mente abierta, tranquilos y por qué no disfrutarlo un poco. Este video se titula Buda reside en el infierno, testimonio de un ex monje budista. Es increíble, ya sabrán de qué se va a tratar. Así que vamos a comenzar a escucharlo. Veamos. ¿Ya le puse play? Ya. Hola, Hola. mi nombre es Atet Pian Shintao Paulo. Hola, Tashi. Soy de un país llamado Myanmar. Myanmar. Me gustaría compartir con ustedes mi testimonio de lo que me aconteció, pero ver, vamos a primero ver. me gustaría brevemente darles un adelanto de cómo se formó mi vida. ¿Cómo se formó Nací en tu vida? 1958 en el pueblo de Bogali, un área del delta del río Irrawaddy, al sur de Myanmar. Mis padres, quienes fueron devotos budistas como muchas personas de Myanmar, me llamaron Tipin. Crecí de una manera muy sencilla. A la edad de 13 años, Lo está leyendo, dejé la ¿verdad? escuela y Supongo comencé a que no es trabajar él, en un bote de porque pesca. no supo decir su Pescábamos nombre. peces y Pero algunas vamos a ver. veces también camarones en numerosos ríos y riachuelos de la zona de Irrawaddy. A la edad de 16 años me convertí en el jefe de un bote. Al mismo tiempo, Nos está viví contando en su el historia. alto isla de Mainbanglagion. Nací justo al norte de Bogali. No se le da Este cómo lugar decir está los nombres. aproximadamente a 100 millas al sudeste Entonces, de Yangon, quiero pensar ciudad que no es capital esta de nuestra persona. nación. Un día, cuando tenía 17 años, atrapamos gran cantidad de peces en nuestras redes. Debido a que eran muchos peces, nos atacó un gran cocodrilo. Siguió nuestro bote y trató de atacarnos. Nosotros estábamos aterrorizados de tal modo que frenéticamente remamos nuestros botes hacia la ribera tan rápido como pudimos. El cocodrilo nos siguió y golpeó con su cola nuestro bote. Aunque ninguno de nosotros murió en este incidente, el ataque afectó grandemente mi vida. Aquella noche tuvimos que regresar a la casa de nuestra villa en un bote de pasajeros. Poco tiempo después, el empleador de mi padre lo transfirió a la ciudad de Yangon. Antiguamente se pronunciaba Rangoon. A la edad de 18 años fui enviado por un tiempo a un monasterio budista, siendo esto considerado como un gran honor por tener a un hijo sirviendo en este camino. Nosotros hemos conservado esta costumbre por cientos de años. Cuando tenía 19 años, me convertí en un monje regular a los 3 meses, 1977. El monje mayor de mi monasterio me dio... Creo que ahí está como un poco la primera contradicción notoria dentro de la tradición budista. Un monje regular, me imagino que se refiere a que es un monje con los votos completos, o sea, el Pratimoksha completo, o sea, sigue el Vinaya. Y si dice que se convirtió en 3 meses un monje completo del noviciado, una especie de noviciado a un monje con los votos completos, 3 meses es exageradamente rápido. En realidad depende mucho de las tradiciones, no podemos decir específicamente cuánto se tarda un novicio, pero 3 meses sí es mucho. O sea, estamos hablando de alguien que pues no tenía mucha instrucción o mucho profundidad en relación a lo que era la vida de un monje. 3 meses es demasiado poco. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Me dio un nombre budista, lo cual es costumbre en nuestro país. Yo era llamado Unata Panita Ashinturiya. Cuando nos Otra vez le cuesta convertimos en trabajo decir monjes, los nombres. ya no usamos el nombre de nuestros padres que nos dieron al nacer. El nombre de nuestro monasterio donde viví era llamado Mandalay Kaikasan Kiain, y el nombre del monje mayor era Usadila Kiar Nikan Shayadao. Usadila es su título. Que sería interesante investigarlo. La verdad es que cuando vi el video no investigué los nombres. Investigué el nombre del monje de esa cuestión. No encontré nada al respecto. No hay ninguna fuente en relación a eso. Realmente no investigué lo de sus maestros, pero estaría interesante. Si tú me ayudas a investigar un poco de estos nombres, coméntame acá abajo si encontraste alguna referencia de esto, ¿vale? Gracias.
Vamos a seguir. En ese tiempo, él era el monje budista más famoso de todo Myanmar. Todos sabían quién era. Él fue grandemente honrado y respetado por el pueblo como un gran maestro. Yo digo fue porque en 1983 murió repentinamente en un fatal accidente automovilístico. Su muerte conmocionó a todos. Hasta aquel momento había sido monje por 6 años. Me esforcé arduamente por ser el mejor monje que pude y seguir todos los preceptos del budismo. Me mudé a un cementerio donde viví meditando continuamente. Algunos monjes... Esto es común en las prácticas, sobre todo en el budismo Theravada. Es parte de la tradición. Es una forma, es una técnica de meditación que para nosotros los occidentales luego se nos hace muy escabrosa, que es en la meditación acerca de la impermanencia, la transitoriedad. De hecho, les tengo preparados posteriormente una pequeña meditación en desarrollo a eso. Es bastante interesante y claro que si es ruda, no es para todas las personas. Pero bueno, sigamos. Que realmente quieren saber las verdades del Buda hacen cosas como yo las hice. Algunos se internan profundamente en los bosques donde llevan una vida de negación y pobreza. Traté de eliminar mi egoísmo, los pensamientos y deseos para así escapar de la debilidad y el sufrimiento y liberarme del ciclo de este mundo. Ahí parece que está leyendo un libro de los que primero se tradujeron. Está hablando de la supresión del deseo. Y nosotros, como ya hemos visto, tenemos que ser muy específicos con nuestros términos porque si no se malentienden, ¿no? No estamos hablando que el deseo sea el que se tenga que suprimir, sino la ansiedad por el deseo, el famoso dhana. Entonces, por ahí, bueno, patina un poco. Vamos a ver. En el cementerio no tuve temor de los fantasmas. Trataba de seguir tal paz interna y autorrealización que incluso un mosquito se posó en mi brazo y permití que me picara en lugar de alejarlo. Por años me esforcé por ser el mejor monje que podía y no dañar ningún ser viviente. Eso está muy bien, ¿no? Estudié las enseñanzas de santos budistas precisamente como mis antepasados los hicieron. Mi vida fue ser un monje hasta que caí. Ahí, por ejemplo, el término utilizar santo budista también es como medio tramposo porque estamos refiriéndonos a un término del cristianismo en realidad. Esto nos demuestra un poco y me hace sospechar que alguien dentro de otra creencia escribió un poco este discurso. ¿No les hace sospechar a ustedes esto? Porque en realidad se hubiera referido como un bodhisattva, un arhat, algo así, y no realmente utilizar el término santo como tal. Pero bueno, vamos a dejar que prosiga. Caí muy, pero muy enfermo. Estaba en Mandalay en ese tiempo y tuve que ser llevado al hospital para recibir tratamiento. Pues a lo mejor le dio Los doctores me hicieron algunas pruebas y me dijeron que tenía fiebre amarilla y malaria al mismo tiempo. Aproximadamente después de un mes en el hospital me puse peor. Los doctores me dijeron que no había ninguna esperanza en recuperarme y me dieron el alta para que hiciera los preparativos de mi muerte. Esta es una breve descripción de mi pasado. Me gustaría contarles de algunas cosas extraordinarias que me acontecieron después en ese tiempo. Vamos a ver. Fui dado de alta del hospital y regresé al monasterio donde otros monjes me cuidaron. La debilidad crecía y crecía y estuve tan decaído que quedé inconsciente. Supe más tarde que realmente morí por 3 días. Mi cuerpo se paralizó y apestaba a muerto y mi corazón dejó de latir. Mi cuerpo fue preparado para ser cremado y presentado a través de tradicionales ritos de purificación budista. Aunque mi cuerpo se apagaba lentamente, recuerdo que mi mente y mi espíritu estaban completamente alertas. Estuve en una... Híjole, otra gran contradicción y esta es grave y parece ser que entonces no estamos hablando con un monje budista que estudió o probablemente el que escribió esta anécdota real realmente no sabe ni idea del budismo. Se está refiriendo a mente y espíritu. Vean, mente y espíritu.
estamos hablando de una gran contradicción dentro de la propia filosofía budista, ¿no? Nosotros ya hemos visto, cuando hablamos de los cinco skandhas o de los cinco agregados, que justamente podemos decir, el fenómeno de la mente se compone por varios fenómenos, por varios compuestos, por llamarlo de alguna manera, o dharmas con D minúscula, y realmente pues esta noción de espíritu, de alma, como algo inamovible, de cierta manera, algo que no cambia, es algo que realmente no está dentro de la filosofía budista. Incluso hay una doctrina que trata de desmontar este tipo de creencias, ¿no? Anatta o incluso la propia vacuidad. Entonces, híjole, ahí ya es bastante ya sospechoso que un monje budista pudiera haber dicho este testimonio o incluso, pues, porque entonces no sería un monje budista, tendría que haber sido una persona externa o fue un monje budista bastante burro, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver. Ya está bastante sospechoso esta declaración, pero bueno, vamos a ver. Una real y poderosa tormenta. Ujú. Un tremendo viento arrasó todo el suelo hasta que no quedó ningún árbol ni nada en pie. Solo quedó una extensa llanura. Ujú. Seguí caminando muy rápido por algún tiempo. Ya No había estaba como ninguna alucinando, persona ya en todo estaba aquello. como... Estaba completamente solo. Ok. Después de algunas horas crucé un río. Ujú. Al otro lado del río observé un terrible, terrible lago de fuego. En el budismo, nosotros no tenemos ningún conocimiento de aquel lugar. Para empezar, yo estaba confundido. ¿Qué? Esto es una total mentira. Es una total mentira. En el budismo, claro que hay y se habla en el budismo tradicional acerca de los infiernos. De hecho, spoiler alert, los infiernos en el budismo están aún más gachos que los infiernos como se platican en las tradiciones cristianas. Muchísimo más. Muchísimo más. Si quieres saber más acerca de los infiernos según la tradición budista, te invito a que entres a mi Spotify porque ahí tengo justamente, platico un poco de los tipos de infiernos que se consideran en la tradición budista. Así que esto que está diciendo el supuesto monje, esto es mentira. Claro que hay y hay una gran descripción pero detallada de lo que se describe lo que son los infiernos. Hay que recordar que incluso es parte de los 6 destinos en los cuales podemos renacer. El destino de los narakas, donde realmente se sufre mucho, donde hay una experiencia de sufrimiento muy profunda y están, pero horribles los cementerios. De hecho, en Tailandia hay un parque en el cual se visualiza cada uno de estos infiernos un poco para darte un poquito de miedo. Entonces, en la tradición budista, claro que hay concepción de esto. Así que, híjole, ya con estos puntos podremos cortar aquí el video y desecharlo y decir que es completamente falso este testimonio, pero realmente sospecho que va a tener un giro cómico esto, así que vamos a seguir viéndolo y analizándolo. Y no supe que estaba en el infierno hasta que vi a Yama, el rey del infierno. Yama. Yama es el nombre atribuido al rey del infierno en numerosas culturas de toda Asia. Fíjense, aquí es una gran contradicción. Dice, no teníamos contemplado esto los budistas, sin embargo, sí presenta a Yama. Yama, efectivamente, como lo dice, es una figura que representa de cierta manera, más allá del Señor de los Infiernos, en realidad no es una precisión un poco con respecto a este personaje, sino más bien es el Señor de la Muerte, se le conoce como el Señor de la Muerte. Yama, ustedes lo pueden ubicar cuando se representa la rueda del samsara, está por afuera de la rueda del samsara y está dando vueltas. Y no es exclusivamente de los infiernos, sino que realmente, pues, por el hecho de estar en el samsara, Yama en cierta manera tendría, ¿cómo se llama? Por eso se le representa como que le está dando vuelta al samsara, entonces tendría como decir la representación de la muerte, el sentido de la muerte, pues está impregnado en el samsara, por llamarlo de una forma rápida, ¿vale? Pero bueno, entonces, sí o no sabía que está en los infiernos, pero bueno, vamos a ver. Su rostro parece la cara de un león y su cuerpo también se parece a un león, pero sus piernas eran como una naga, o sea, una serpiente espiritual. Pues realmente las culturas budistas lo representan de muchísimas formas, realmente no podríamos bastar, nunca había visto a Yama representado como un naga, realmente eso sí nunca lo había escuchado, pero hay muchísimas formas, no podemos
decir que de tal o cual forma es la representación única, ¿no? Sino que hay que recordar que como se desarrollan las culturas y cada una tiene ciertos símbolos, le van impregnando de estas formas a las figuras cosmológicas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Tiene numerosos cuernos en su cabeza. Su rostro era muy fiero y yo estaba extremadamente asustado. Temblando, le pregunté su nombre. Él contestó: yo soy el rey del infierno, el destructor. El rey del infierno me dijo que mirara dentro del lago de fuego. Miré y vi una colorida toga de color azafrán que los monjes budistas usan en Myanmar. Observé de cerca y vi la cabeza afeitada de un hombre. Cuando le miré la cara, vi que este hombre era Usadila Kiar Nikan Sayadaw, el famoso monje que murió en un accidente automovilístico en 1983. Le pregunté al rey del infierno por qué mi antiguo líder estaba confinado a este lago de tormento. Le dije: ¿por qué está él en este lago de fuego? Él era un buen maestro. Incluso grabó una cinta llamada ¿Eres tú un hombre o un perro? Ayudó a miles de personas a entender que sus valores como humanos son mayores que las de los animales. El rey del infierno contestó: sí, él fue un buen maestro, pero él no creyó en Jesucristo. Esta es la razón por la que él está en el infierno. Me dijo que mirara a la otra persona que estaba en el fuego, y vi a un hombre con una larga cabellera hacia el lado de su mano izquierda. Él también estaba usando una toga. Le pregunté al rey del infierno: ¿quién es este hombre? Él respondió: este es aquel que tú adoras, Buda. Yo estaba muy perturbado al ver a Gautama en el infierno. ¡Gautama! ¿What? A ver, tiempo. ¡Wow! Yo sabía que este video tenía una riqueza y la riqueza radica en lo cómico de la situación que está planteando. ¿Qué les puedo decir? No, vamos a seguir que siga diciendo y ahorita platicamos un poco. Buda tuvo buen estirpe y un buen carácter moral. ¿Por qué está sufriendo en este lago de fuego? El rey del infierno respondió: no importa cuán bueno fue él, este es su lugar porque no creyó en el eterno Dios. Luego observé otro hombre que parecía usar un uniforme de soldado. Tenía una gran herida sobre su pecho. Pregunté: ¿quién es este hombre? El rey del infierno dijo: este es Aung San, el líder revolucionario de Myanmar. Y agregó: Aung San está aquí porque persiguió y mató a cristianos, pero lo principal fue que él no creyó en Jesucristo. En Myanmar, el pueblo tiene un refrán popular. Fíjense un poquito lo grave y lo entre líneas que dice esto y desquiciado un poco, donde te está diciendo que no importa el carácter moral que tengas, sino que es más importante la creencia. Híjole, esto es como bien peligroso y yo creo que esta es la tesis de muchas personas que son fanáticas. La creencia parece que les da acceso como a una mejor existencia en una vida futura. Bueno, cuando se mueran después de eso, más allá de su moral. Esto es sorprendente. Imagínense, ese mismo cuento, esa misma tesis la tienen las personas que van y hacen atentados, por ejemplo. Esto es bastante denigrante para un practicante espiritual. ¿Cómo es posible que tu comportamiento sea menos relevante que tu creencia, cuando hemos sabido que muchas de las creencias lo que hace es justamente radicalizar y volver loca a la gente y tratar de ponerse en un pedestal moral y comenzar a hacer daño a los demás? Esto es completamente reprobable y reprochable, no sé cómo llamarlo. Híjole, es que en verdad no hay un entendimiento lógico. Y aquí es donde yo digo, nuevamente observamos estas tendencias teocentristas. Es más importante la creencia en Dios que tu propio comportamiento. Y esto es absurdo, esto no nos lleva absolutamente nada. Este tipo de pensamientos hacen que una persona no sea un practicante, sino que sea un creyente ciego. Y está a disposición de personas que controlan el credo. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, vamos a seguir viendo por qué esta persona mató a muchos cristianos. Este sí debe estar ahí, por ejemplo, porque pues mató. Entonces, vamos a ver qué dice. Los soldados nunca mueren, perduran.
A mí me contaron que la legión del infierno tiene otro refrán: los soldados nunca mueren, pero van al infierno para siempre. Miré y vi a otro hombre en el lago de fuego. Era un hombre bastante alto y estaba vestido de defensa militar. Sostenía una espada y un escudo. Este hombre tenía una herida en su frente. Era la persona más alta que jamás había visto. Era 6 veces el largo desde el codo de un hombre hasta la punta de sus dedos cuando se alarga su brazo en posición recta, más el palmo de los dedos de un hombre cuando extiende su mano. El rey del infierno dijo: el nombre de este hombre es Goliat. Él está en el infierno debido a que blasfemó a Dios y eterno y a su sirviente David. El rey del infierno dijo: Goliat está registrado en la Biblia cristiana. Tú no sabes de él ahora, pero cuando te conviertas al cristianismo sabrás quién es él. Luego el otro... Fíjense lo contradictorio y hasta cómico un poco del asunto. Yama, quien es una figura dentro de las tradiciones asiáticas, está evangelizando a un monje budista en el infierno, platicándoles de Goliat, un texto que pertenece al Antiguo Testamento. Blow my mind. Completamente. Wow. Qué tipo de ácido se metieron para escribir esta historia. Pero bueno, wow, vamos a seguir viendo un poquito de esta cuestión. El rey del infierno vino a mí. También vi a un ser que su oficio es avivar las llamas del lago de fuego, O sea, de le va y le mantenerlo sopla. caliente. Este ser me preguntó: ¿estás yendo al lago de fuego también? Yo le contesté: no, yo estoy aquí solo para observar. La apariencia de esta criatura que avivaba el fuego era muy aterradora. Tenía 10 cuernos sobre su cabeza y una lanza en sus manos que tenía 7 afiladas cuchillas que venían del infierno. Si nosotros nos damos cuenta y ponemos a investigar un poquito cómo se va dando la conformación de la idea de los infiernos y cómo le van atribuyendo estas características de los cuernos y todo eso, ha sido una evolución. Esto es muy interesante, ver cómo al demonio, los demonios les van dando esto. Si nosotros vemos, por ejemplo, en cómo se representaban los narakas, nada tenía que ver con estas formas de representación. Entonces, cada cultura le imprime este tipo de representaciones. Es muy, muy interesante, pero bueno, vamos a ver. La criatura me dijo: tú estás en lo correcto. Viniste aquí solo para observar. Yo no puedo encontrar tu nombre aquí. Y agregó: ahora no tiene tú reservación. debes regresar por el camino que viniste. Apuntó hacia una llanura desolada por la que caminé como por primera vez antes de llegar al lado del fuego. Anduve mucho tiempo hasta que comencé a sangrar. Tenía calor y mucho dolor. Finalmente, después de caminar alrededor de 3 horas, llegué a un camino ancho. Caminé a lo largo de este camino por algún tiempo hasta que me encontré una bifurcación de 2 caminos. El que iba hacia la izquierda era ancho y un camino angosto iba hacia la derecha. Había un letrero diciendo que el camino de la izquierda era para aquellos que no creían en el Señor Jesucristo. El camino angosto de la derecha era para los creyentes en Jesucristo. Yo estaba interesado en ver a dónde conducía el camino más largo, de modo que comencé a bajar. Había 2 hombres caminando a 300 yardas delante de mí. Traté de alcanzarlos para así caminar con ellos, pero no importaba cuán fuerte trataba, no los podía alcanzar. Así que me di una vuelta y regresé al camino donde estaba la bifurcación. Continuó mirando a estos 2 hombres mientras se alejaban de mí caminando. Cuando ellos llegaron al final del camino, de repente estaban con dolor. Estos 2 hombres gritaban con gran dolor. Yo también grité cuando miré lo que les sucedió. Me di cuenta que el camino largo terminaba en un gran peligro para aquellos que lo transitaban. En vez del otro camino, empecé a bajar por el camino de los creyentes. Después de viajar alrededor de 1 hora, la superficie del camino se volvió de oro puro. Era tan puro que cuando miraba abajo veía perfectamente mi propio rostro reflejado. Qué frío. Luego miré a un hombre parado enfrente de mí. Estaba usando un ropaje blanco. También escuché hermosas canciones. Oh, eran tan hermosas y puras. Aquello era mucho mejor y más significativo que la adoración que tenemos en las iglesias aquí en la tierra. El hombre del ropaje blanco me pidió que caminara con él. Le pregunté: ¿cuál es tu nombre? Pero él no respondió. Después de que le pregunté su nombre por 6ª vez, el hombre respondió: yo soy aquel que tiene las llaves del cielo. El cielo es un lugar muy pero muy hermoso.
Tú no puedes ir ahí ahora, pero si tú sigues a Jesucristo, podrás ir a Él después que tu vida haya terminado en la tierra. Fíjense cómo depende mucho este tipo de exposiciones espirituales. No sé si puedo llamarle espirituales, realmente son como religiosoides un poco. Cómo depende de la exclusividad, ¿no? Ellos no están interesados en entablar diálogos inteligentes o foros en donde puedan de cierta manera exponer su creencia, sino que en definitiva tratan de este exclusivismo, ¿no? Esta degradación de nosotros estamos bien, de poner en un pedestal moral y varios ustedes están mal, yo estoy bien. Este tipo de posturas es bastante fea y bastante cimentada en la ignorancia, porque depende justamente de la discriminación y del distanciamiento del seno de otras creencias, incluso también de los no creyentes, para poder tener autoridad y poder. Y por eso, si ustedes se ven cómo se fijan, hacen mucho énfasis en tienes que creer esto, si no crees, te jodes. Entonces esto es pues bastante mezquino si estamos hablando de un camino espiritual. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Tierra. El nombre del hombre era Pedro. Luego Pedro me pidió que me sentara y me mostró un lugar hacia el norte. Pedro me dijo, mira al norte y ve a Dios crear al hombre. Yo miré al eterno Dios desde la distancia. Dios habló al ángel, permitamos hacer al hombre. El ángel suplicó a Dios y dijo, por favor, no hagas al hombre. Él cometerá errores y te afligirá. Fíjense, es algo muy curioso. No reconoció a Pedro, no reconoció a Llama, estas figuras. Sin embargo, el aspecto del ángel sí lo reconoce, siendo que si él era monje budista, entre los budistas no hay esta concepción de ángeles. Creo que es otra imprecisión, otra contradicción dentro de un mar de contradicciones que hemos visto de esta narración. Pero bueno, vamos a seguir viendo. En birmano, literalmente dice, Él hará que te desprestigies. Pero Dios creó un hombre nombrado de cualquier modo. Sopló sobre el hombre y el hombre vino a la vida. Él le dio un nombre, Adán. Luego Pedro dijo, ahora levántate y regresa donde viniste. Habla a la gente que adora al Buda y adoran a los ídolos. Cuéntales que ellos deberán ir al infierno si no cambian. Aquellos que construyen templos e ídolos también tendrán que ir al infierno. Aquellos que dan ofrendas a los monjes para ganar méritos, ellos mismos se lanzan al infierno. Todos aquellos que oran a los monjes y los llaman pra, título respetuoso para un monje, van a ir al infierno. Aquellos que corean y dan vida a los ídolos irán al infierno. Todos aquellos que no creen en Jesucristo irán al infierno. Pedro me dijo que regresara a la tierra y testificara las cosas que había visto. También dijo, tú debes hablar en tu nuevo nombre. Desde ahora tú serás llamado Atet Pian Shintao Paulo, Pablo quien vino de regreso a la vida. Yo no quiero regresar, quiero ir al cielo. Los ángeles abrieron un libro. Primero miraron mi nombre de infancia en el libro, Tipin, pero no lo encontraron. Luego miraron el nombre que me había sido dado cuando él entró a la hermandad del monje budista, pero tampoco fue encontrado escrito en el libro. Luego Pedro dijo, tu nombre no está escrito aquí, tú debes regresar y testificar sobre Jesús al pueblo budista. Caminé de regreso a lo largo del camino de oro. Esto es muy común dentro de las visiones luego cristianas más intolerantes, que se basan en esta situación de la idolatría a los ídolos. Y es nuevamente donde vemos un poco de torpeza en el asimilamiento. Y realmente, pues no torpeza, porque realmente ni siquiera les interesa entender o tener un acercamiento con las demás creencias. Hay que recordar, y nuevamente, esto es uno de los grandes énfasis que hacemos, que hay una diferencia entre la veneración y la adoración. Esto es algo que hemos hablado. Si me sigues por TikTok, ahí platico un poco en relación a la figura de las postraciones. Y entonces estamos
hablando de que el Buda nunca lo tratamos como un ídolo los budistas en realidad, como ellos suponen que es, sino realmente es un maestro. Y el problema es que ellos no tratan de entender al budismo, sino que tratan solamente de hacer una simplificación burda y absurda. Es como agarrar algo y tratarlo de meter forzosamente en una estructura. Pues evidentemente, si tú quieres forzar las enseñanzas o la forma en cómo se concibe un camino espiritual a la tuya, pues vas a atropellar y vas a malinterpretar y a distorsionar muchas de las cosas para que tú darle un entendimiento. Y evidentemente, pues todas las cosas que intentes y que destruyas tratando de meterlo a esa caja, pues van a salir pues bastante poco socorridas en su detrimento, ¿no? Entonces, esto es una actitud bastante egocéntrica, bastante desde el punto de vista de la ignorancia, muy intolerante, digo, esto no lo tengo que decir, y que debemos tener peligro porque sí son discursos de odio disfrazados en propaganda barata, porque para mí esto es muy barato, aunque la verdad es que tiene un cierto agrado cómico en relación a esta situación. Si ustedes se fijan, y como yo les decía al punto, creo que le falta un poco, ya ahorita voy a aquí terminar con la visión del video, realmente no dice mayor cosas más, pero si ustedes se fijan, justamente lo peligroso de este tipo de exposiciones es que prevalece la creencia sobre el comportamiento. Imagínense lo peligroso que es esto. Y esto es algo que ya seas budista, cristiano, católico, judío, lo que tú quieras, incluso ateo, tenemos que señalar de este tipo de creencias, es decir, hey, basta aquí, ¿no? Es peligroso el hecho de que se promueva el asunto de que la creencia te hace superior o mayor que tu propia moralidad. Esto es algo garrafal. Estamos hablando de que entonces no es un camino espiritual. Estamos hablando entonces que son visiones sectarias. Estamos hablando entonces de que es una idea que promueve la aversión y que desde el punto de la ignorancia habla para tratar de disgregar y de separarnos. Entonces, esto es bien importante. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de visiones. Realmente no aportan nada. Y además creo que hay una visión un poco ingenua, ¿no? ¿Para qué harán este tipo de cosas? Ustedes se imaginan a un budista viendo esto y diciendo, oh no, demonios, desde ahora tengo que ser cristiano ya, porque si no me voy al infierno. ¿Ustedes creen realmente que existe alguien inteligente que ceda a este tipo de propaganda barata? La verdad es que yo no creo, sinceramente, pero bueno. Y pues a final de cuentas esto es una invitación a este tipo de personas de que le bajen un poquito a esta propaganda un poco falsa, sin argumentos y que trata como de cierta manera pues como desprestigiarlo, desprestigiar al budismo y a otras corrientes, porque de esto me he topado versiones también contra los católicos, contra los judíos y toda esa cuestión, donde pues no hay una necesidad. Yo creo que cada camino espiritual y cada propuesta espiritual tiene que hablar en base a sus cuestiones morales, filosóficas, en la propuesta que cada uno de los caminos tiene para ofrecer, porque al final de cuentas es importante que entendamos la diversidad de creencias que existe en este mundo. Esto es muy, muy importante. Y estas visiones totalitarias, adversas, de la ignorancia, burdas, que existen, donde valoran más la creencia que la moral, que esto es lo más peligroso, como les digo, no son necesarias y deben de ser señaladas y por no solamente otros caminos espirituales, sino también por las propias personas que se encuentran dentro de esos caminos y decir, esto así no se vale, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que también está un poco gracioso. La verdad cuando lo estaba leyendo sí, no me causó como aversión, sino realmente
preocupación en una parte, y la otra es que me dio mucha risa en relación a esto. No abordan mucho lo del Bruno Mars, así, si es Buda y se está quemando y por el infierno. Absurdo, absurdo completamente. Pero bueno, dime tú qué opinas de este tipo de videos. Eh, ya creo que ya este es el segundo video que analizo. Ya esto ya aquí muere en relación a estar viendo estos videos. Dime tú si alguna vez has visto otro más descabellado que este. ¿Cómo te podemos hacer para también, de cierta manera, nosotros como budistas tener un acercamiento un poco más sabio, compasivo hacia este tipo de creencias que al final de cuentas son muy aversivas? ¿Cómo le podemos hacer para tener una plática con ellos? Platíquemelo aquí abajo y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que a pesar de que estas personas dicen que se está achicharrando en el infierno, que Buddha bless you.